Bien, quiero darle la bienvenida cordial al doctor Arturo Rebollón, epidemiólogo, que siempre, pues, ya es amigo prácticamente de la casa, nos ayuda a entender sobre todo cómo está la situación del COVID en Panamá y ni hablar del comportamiento de la ciudadanía. Hemos visto con preocupación, debo decirlo, el fin de semana muchos videos que nos han llegado sobre personas celebrando entre una cosa y otra como si nada estuviese pasando aquí en Panamá. Y lo cierto es que la COVID no se ha ido todavía, doctor Arturo, y sí hay que seguir haciendo ese trabajo de conciencia en la población que tiene una cuota de responsabilidad importantísima, pero además hacer un repaso de cómo está la situación del COVID, entre otras cosas, porque de hecho se suspendió en una cantidad, creo que un poco más de 20 escuelas que se habían planteado la posibilidad de aperturar en el día de hoy, precisamente por esos índices. Doctor, un gusto tenerlo aquí. Bienvenido. Feliz tarde. Hola, ¿cómo estamos, Edna, John y a todos los que nos están escuchando el día de hoy? Placer estar aquí en mi casa, Radio Panamá. Totalmente, doctor. Cuéntenos, ¿qué señales, por ejemplo, estamos viendo con relación a que quizás hay un relajamiento, no quiero decir aparente, hay una confianza por un sector, desconfianza por otro, porque vemos en el sector educativo con mucha preocupación de algunas escuelas que pues se suspendieron estas clases semipresenciales por estos aumentos de los contagios. Sin embargo, sí estamos preocupados porque como país estamos quedando un poco atrasados en materia educativa por ese temor que tienen algunos docentes versus padres de ingresar a las aulas de clases y como quien dice, pues darle paso a la educación como elemento fundamental de desarrollo de un país. Y por otro lado vemos un grupo sumamente relajado, fiestando, celebrando, sin mascarilla, sin distanciamiento. Realmente, ¿cuál es la situación aquí real de la COVID ante el hecho cierto que el ministro ha dicho que todavía estamos muy lejos de llegar a esa inoculación de rebaño, como se quiere? Sí, bueno, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, Edna. Nosotros estamos en un punto que podemos decir que llevamos ya más de 10 semanas en meseta. Casi desde febrero, marzo nos hemos mantenido en los mismos niveles de casos hasta ahora que estamos finalizando mayo, lo que nos indica que la población está haciendo lo que hay que hacer. Hay prevención, hemos llegado a lo que se llama un punto de normalidad. O sea, probablemente este sea nuestra situación estándar como país, como cualquier infección respiratoria. Sin embargo, como se le está dando un lente muy fuerte, se ven pequeñas aceleraciones como algo muy explosivo. Ejemplo de eso, la última semana que acaba de terminar, tuvimos aproximadamente 400 casos más que la semana anterior. ¿Ok? Que eso nos pone como una tercera semana que vamos acelerando. Son aceleraciones muy pequeñas de 10% aproximadamente. Las variables clave, que son el número de muertes, aumentó esta semana a 10 muertes versus la semana anterior. O sea que esta semana tenemos 40 muertos, aproximadamente como 7 muertos diarios en promedio, pero cuidado intensivo, que es una variable crítica para medir la severidad de la situación, se ha mantenido estable. O sea, no ha subido ni ha bajado de una manera significativa. Es más, bajó 8 camas. ¿Qué nos indica esto? Que nosotros estamos en un punto de estabilidad de la pandemia. Sin embargo, esta estabilidad no es pareja, que eso es lo que las autoridades tienen que mejorar para decirlo. O sea, yo no puedo disimular que la comunicación es muy mala, en la que manejan unos temas, unos mensajes muy abiertos cuando ellos pueden decir abiertamente, mira, la provincia de Panamá tiene unos indicadores de 93 por 100.000. Con eso puedes abrir tus escuelas de manera semipresencial. Sin embargo, yo tengo 5 corregimientos que están fuera de esos números, que son este y este. Basado en estos criterios de severidad, vamos a limitar la apertura de estas escuelas, pero el resto se ha mantenido bien. También, mira la diferencia del mensaje. La población ya no tolera mensajes vacíos, no tolera mensajes sin datos.
tú tienes que decirle con qué criterio lo cerraste y con qué dato lo estás haciendo. Porque sin eso pareciera que no lo estoy diciendo yo solamente, o sea, es un sentimiento generalizado que es de improvisación. O sea, las escuelas han trabajado por meses trabajando con estos protocolos de bioseguridad, protegiendo a los muchachos y ahora les dicen 2 días antes que no las van a abrir. Y tienen meses que ya están validados. O sea, no es que la escuela un día se está aprobada y el otro día no. O sea, la escuela sigue estando aprobada. Doctor, buena tarde. Usted ha dicho en redes sociales que a esta altura de la pandemia cerrar cosas no es la solución, sino enseñarle a las personas a hacer, a que entiendan cómo se infectan, pero se siguen cerrando. Por lo Exacto. menos se sigue amagando con el amague hacia esa decisión. Totalmente. Eso es lo que nosotros vemos que es como, en estadística, es como si fuera una regla de tres. Ah, están subiendo, hay que cerrar. No. O sea, el mundo no es tan lineal. Esto es un mundo que es caótico. O sea, no solamente son casos, no solamente son muertos, sino que tenemos que evaluar tolerancia de la población, los sistemas, cómo se han adaptado. Fíjate cómo ha evolucionado el metro en un año, de ser uno de los sitios de más alto riesgo para infección a ser uno de los sitios con el protocolo más estricto del país. ¿Okay? A tal punto que tú llegas sin la pareta facial y todos lo vimos sorprendidos que le cayeron en plancha y le tiraron el taser a las personas, pero es para que vean el nivel de estricto que es. Entonces, así mismo, como está el metro, así mismo están las empresas y múltiples negocios que ya dejaron de infectarse. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser lo más claro posible, mandar mensajes educativo para poder provocar el cambio de conducta, que eso es lo más duro, provocar el cambio de conducta, que es evitar la infección. Porque mi especialidad es epidemiología. Yo no veo enfermos. Mi trabajo es proteger a los sanos. O sea, que es mucho más difícil que lo que ve la gente en los hospitales. Vamos a hacer entonces ejercicio, doctor. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona ya se puso la primera dosis de la vacuna y en ese proceso de espera para la segunda dosis se infecta con el virus de la COVID? Y le llegó el día de ponerse la vacuna. ¿Qué hace? ¿Se la puede poner? ¿No se la puede Claro, poner? esa es una excelente pregunta. La probabilidad de infectarse teniendo la vacuna es muy baja. ¿Okay? Es muy baja, hay que partir de ese punto. Y hay documentos que dicen que es muy baja. Por ejemplo, en los Estados Unidos, ellos que tienen un mejor sistema de reporte y de transparencia, han detectado 1949 casos infectados en vacunados. A simple vista suena un montón, ¿no? Pero ellos han vacunado 150 millones de personas. ¿Ok? Entonces, el denominador es diferente, la fórmula no es igual, porque cuando tú lo pones en porcentaje, te queda que eso es 0.0001%. Eso es nada de la población, cuando nosotros estábamos hablando que la probabilidad de disminuir el riesgo de infección es del 95%. Entonces, lo que estamos viendo en el mundo real es que la probabilidad es mucho mayor de protección. Entonces, si está en el caso ese de que se llegó a infectar, es porque sabemos que la vacuna es un producto biológico y tiene que desarrollar una respuesta inmunológica, ¿no? Defensa, y la primera defensa es lo que todos conocemos como anticuerpo. Anticuerpo es como la primera vez que haces un arroz con pollo, jamás te queda bien, queda desordenado, aguachado, pero la segunda vez que lo haces, que es la segunda dosis, ahí sí te queda bien fino, ya el arroz todo sueltecito, así mismo en la segunda dosis de vacunación. Entonces, en ese caso que se puso una vez y se infectó, es porque solo tenía defensa inmadura, por decirlo de una forma, y ahora él tiene que seguir las medidas de prevención usual, aislamiento, tiene que usar la mascarilla, mantener la distancia, lavado de manos y mucho espacio abierto. Pero se puede vacunar el día Sí, que le sí, toca, sí. aunque tenga Sí, los él se puede síntomas. vacunar. No, si tiene síntomas se recomienda que no, obviamente, Pero, porque ¿y si se puede le pasa generar la una fecha? reacción. ¿Y si se le Eso pasa se la fecha? reprograma. Eso, yo tengo ¿Y amigos que han si se le ha pasado reprogramado. el mes? Aunque se le pase el mes. No pasa nada. No pasa nada porque las vacunas ahorita mismo, los estudios, te permiten estirar la dosis hasta 12 semanas. Y no lo estoy Interesante. inventando yo, o sea, el Reino Unido, o sea, un país gigante de cientos de millones de personas, ellos separan sus dosis 12 semanas.
¿Por qué? Porque permite mayor logística, puedes vacunar a muchísima gente con el pensamiento ese de vacuna que toque el país, vacuna que se pone y tú amplías el abanico. Que esa es la idea, ¿no? Vacunar a la mayor Claro. cantidad de gente lo más rápido posible. Doctor, usted hace un momento hablaba del tema del cierre y le quiero preguntar también desde la perspectiva de analizar a grandes rasgos los datos y de individualizarlos, porque así como hablamos de Chiriquí y Veraguas con altos índices, también hay corregimientos dentro de estas provincias que no marcan índices iguales y ahí usted propone los microclúster. ¿Podríamos hablar un poco de en qué consisten? Claro que sí, mira, los microclústeres es un enfoque de justicia. ¿Ok? De justicia, ¿y a qué me refiero con eso? Que tú tienes que tratarlos de acuerdo, tratar a los corregimientos y hacer estrategias con esos corregimientos de acuerdo a su problema específico. La provincia de Chiriquí no tiene casos en todos lados, pero tú miras la lista, haces tus cálculos y te sale, por ejemplo, David está alto, Barú está alto, y tú ahí puedes hacer acciones más agresivas que el resto de la provincia que no tiene ningún caso. Entonces lo haces a nivel de corregimiento y te permite muchas cosas, tiene muchas ventajas. Por ejemplo, no tienes que cerrar carreteras gigantes, no tienes que dedicar un ejército para trazabilidad, porque no estás cerrando una provincia de 400.000 personas, sino que estás cerrando un corregimiento de 20.000. Y en 20.000 tú puedes mover recursos y rápidamente trazarlos a todos. Igualmente se pasa en otras provincias. En Veragua es igual, en Coclé es igual, Panamá Oeste es igual. La provincia de Panamá tiene 5 corregimientos que son los que están despegando, pero despegando muy delicadamente. O sea, no es como en enero que marcaban 110 casos, 90 casos. No. O sea, nosotros estamos asustados ahorita mismo porque San Francisco marcó 18 casos, 15 casos, no los 150 que tenía en enero diario, ¿no? Doctor, hay un estudio de la prestigiosa revista The Lancet que habla sobre la eficacia de las vacunas y señaló que no es del 95% como las compañías afirman. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ese es un estudio especial, que gracias por traerlo a colación. Nosotros, yo le escribí directamente al autor, por, porque ese no es un estudio, es un comentario. Vamos a empezar por ahí. Un comentario donde en salud pública tú usas distintas métricas y las distintas métricas, una incluye el riesgo relativo. Riesgo relativo significa que yo comparo la disminución de riesgo en las personas que se vacunan versus la que no se vacunan. Entonces tú haces una comparación de que el que se vacuna va a tener más riesgo y cuánto se redujo. Esa es una métrica estándar de comunicación. Sin embargo, lo que ellos aducen es que hay que evitar utilizar unas medidas que se llaman reducción de riesgo relativo. ¿Por qué? Porque cuando tú lo pones así, tú disminuyes el impacto de la población. ¿A qué me refiero con esto? Desde un inicio se ha dicho que este es un virus que mata al 1% de los infectados y la gente que dice que el virus no mata. Pero cuando tú lo pones en perspectiva, en este país que tenemos 11 meses de cuarentena, de limitaciones de movilidad, en 14 meses de pandemia, nosotros hemos tenido casi 7.000 muertos. La primera causa de muerte de este país se convirtió en COVID solamente con un 1% de mortalidad, para que la gente lo ponga en perspectiva. Entonces, ¿qué hace la vacuna? Te reduce el 95% el riesgo de que la gente se infecte. Entonces, ahí tú eventualmente vas a tener reducción de muerte. Esta es una estrategia de comunicación que se utiliza científicamente para comparar. Y los mismos autores están decepcionados del análisis que le han hecho a su propio comunicado, porque ellos dicen, eso no es lo que yo escribí. O sea, yo escribí que la métrica es esta, que se reduce el 95% y que son vacunas muy buenas, ¿no? Y eso es lo que Sí. dicen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese tipo de mensajes, el problema es que se volvieron virales en Instagram por gente que no entiende estas variables muy delicadas, que donde tú Claro, las puedes estirar, ya te queda todo mal, ¿no? Claro. así es. Doctor, el tema de los aeropuertos y del acceso, por ejemplo, a nuestro país por vía terrestre o vía marítima y la necesidad de mantener esos controles estrictos, tomando en consideración no solamente que Costa Rica, a quien ya Panamá le envió asistencia con un hospital
de campaña, sino también Colombia con la cantidad de casos, sino también pensando en lo que está sucediendo hacia Asia. ¿Qué determinante va a ser, además de todas las medidas de bioseguridad, los controles de acceso a nuestro país? Los controles del aeropuerto son muy importantes porque Panamá se encuentra ahorita mismo en un oasis del mundo. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto de un oasis del mundo del COVID? El planeta está en el peor momento de la pandemia con respecto al número de casos, de hospitalizados, porque cada día es un récord de número de casos y de número de muertes diariamente. Sin embargo, Panamá nosotros no vemos eso, vemos al contrario. Somos como una burbuja alrededor de países que están explotando con casos y saturación de hospitales. Entonces, cuando tú estás así, tú estás en lo que se llama una posición privilegiada. ¿Y qué significa que tú estás en una posición privilegiada? Que tú tienes que hacer acciones cada vez más duras para mantener la posición privilegiada. ¿Okay? Es como cuando tú eres el número uno en la Liga Española, es facilito perder el número uno. Bueno, ahorita mismo nosotros somos el número uno después de haber sido el último en la Liga Española. Bueno, así mismo es. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evitar que venga gente infectada. Y tienes que subir el nivel de protocolo. No son populares estas medidas, pero funcionan. Fíjense que se hacen 20,000, 25,000 pruebas al aeropuerto y se detectan 10, 14 personas. Se han detectado todas las variantes, todas las que hemos estado hablando en todos los medios. La de África, la brasileña, la inglesa, la de San Francisco, la californiana, la mexicana, todas se han detectado en este país, pero ustedes no han visto explosiones de esos casos. ¿Por qué? Porque el protocolo los detectó a tiempo. Entonces, ese es un sacrificio que uno hace para poder mantener el nivel bajo de casos que tenemos, que estamos en este nivel bajo desde mediados de febrero de este año. O sea que hay que ser lo más estricto posible. Entonces, si ya tú tienes buenos protocolos de bioseguridad en los aeropuertos, buenos protocolos en las empresas, tienes un nivel aceptable de casos, no estamos en una explosión, ahí es donde tú vienes, tienes que sumar, tampoco estamos subiendo en hospitalizados de cuidado intensivo. Entonces tú pones todos esos indicadores en una misma bolsa y te dan valores que te permiten tomar decisiones abiertas y transparentes, como apertura de escuelas. O sea, las escuelas tienen que abrir. O sea, no hay excusa para no abrirlo. Hablando de pruebas, doctor, me surge la duda y quizás también la pregunta con respecto al número de pruebas que se están realizando diariamente precisamente para identificar personas positivas. ¿Se ha bajado ese nivel de intensidad que en un inicio se tenía precisamente en busca de ese positivo que pudiera estar transmitiendo el virus para poder aislarlo a tiempo? Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que si hemos avanzado a pasos particularmente importantes con el proceso de vacunación versus si se ha bajado el número de pruebas para identificar a las personas positivas de COVID, ¿existirá la posibilidad de que bajen los costos de esas pruebas? Es una pregunta combo que quiero saber porque sí he notado como un relajamiento también en ese sentido. No sé cuál es su lectura al respecto. Mira, nosotros, una vez que van subiendo los casos, la respuesta del sistema es de acuerdo a los casos. Entonces, ¿qué ha ocurrido en las últimas 3 semanas? Que es cuando hemos visto los cierres en Chiriquí, los cierres en Veragua, los cierres en Coclé. Aumentó 10,000 pruebas versus hace 3 semanas. ¿Eso qué implica? Que por cada infectado que tú estás haciendo 18 pruebas. Eso implica que tú estás buscando al infectado, a todos los de la casa, a todos los vecinos, a todos los del bus donde se monta y un par de gente en el trabajo. O sea que se está haciendo una trazabilidad intensa y ha aumentado de acuerdo a la necesidad. Como han salido clústeres en varios corregimientos, asimismo tiene que subir el número de pruebas que se realizan por disponibilidad. Pero en ese momento está subiendo y hemos subido a más de 10,000 pruebas necesariamente. Bueno, son las 4:30. Sí, lamentablemente se nos acabó el tiempo y quedaron muchas preguntas pendientes, doctor, pero lo vamos a volver a No, ustedes invitar cuando porque quieran. Cuando sí, quieran de yo vengo seguro, de aquí a seguro. todos.
Claro que sí, porque está el tema de la mascarilla que ya se está dejando de usar en otros países y yo quiero saber cuándo Panamá estaremos nosotros como país cercanos a esa decisión. Así que volveremos a hablar, doctor Rebollón. Qué gusto tenerlo aquí como siempre en este espacio. No, gracias Edna, gracias John y a todos los que nos vieron. Así que saludos, hasta luego. Linda tarde. Igualmente. Mitad de la hora. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero al volver, usted no puede perderse la entrevista con la doctora Norma Astudillo sobre los avances que Panamá ha tenido en el marco del Día Mundial Internacional sin Tabaco. Ya volvemos.